Romanos capítulo 2, mis hermanos. Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29 estaremos hoy. Estamos, mis hermanos, en la segunda parte de este tema, que es una falsa seguridad de salvación. Una falsa seguridad de salvación. Estamos en la segunda parte, mis hermanos. Y solamente quiero, a manera de resumen, mis hermanos, recordar lo que estamos aprendiendo en este tema y lo que hemos aprendido hasta ahora, mis hermanos. Estamos en el capítulo 4, mis hermanos, una porción bien importante para los judíos, pues el Señor está recordando por medio de Pablo cuál es la seguridad eterna de salvación. Tocamos, mis hermanos, dijimos que iba a haber tres partes, ¿verdad? Número 1, la falsa seguridad del linaje, la falsa seguridad del conocimiento, y hoy estaremos en la tercera, mis hermanos, que es la falsa seguridad en las cosas externas, en los rituales externos, mis hermanos. Pero, ¿qué dijimos acerca de la seguridad del linaje, mis hermanos? Dijimos que los judíos tenían mucho orgullo al llamarse judíos a sí mismos, pues ellos se jactaban de ser el único pueblo de Dios. Y claro, ellos tenían mucha razón de decir, Dios se ha revelado a nosotros, Dios nos ha escogido a nosotros más que otras naciones. No ha hecho así con otras naciones. Él nos ha escogido. Pero, mis hermanos, esto que debió ser un motivo de gracia y humildad para ellos, decir, no merecíamos ser escogidos, pero Dios nos llamó, Dios usó a nuestro pueblo para hacer grandes proezas, señales, milagros, para que otros conozcan, fue motivo para ellos de orgullo. Su corazón se empezó a endurecer más y más. Ellos podían decir, nosotros somos el pueblo que Dios ha llamado, pero ellos olvidaron la razón por la cual ellos habían sido llamados, que era para hacer bendición a otras naciones. Recuerden lo que el Señor dijo a nuestro padre Abraham. En ti serán benditas, ¿quiénes, mis hermanos? Todas las familias de la tierra, todas las naciones. Nunca se habló simplemente de los judíos, de ellos, sino en ti, por medio de ti. Y sabemos que esa promesa no es aparte en otro pueblo, sino es en Cristo. Pues es en la descendencia de Abraham que vendría Cristo, que haría cumplir plenamente esta promesa. Y por fin todas las naciones serían bendecidas por medio de la salvación en el Evangelio. Esto, mis hermanos, que debería ser una muestra de constante gracia a ellos y misericordia, fue algo de orgullo para ellos. Ellos llegaron a pensar que solamente bastaba con tener la sangre de Abraham, tener la sangre judía para poder ser salvos. Esto mismo, mis hermanos, Pablo, Juan Bautista y Jesús mismo proclamaron con firmeza, diciendo que no es así, sino es por medio de arrepentimiento. Arrepentimiento. No importa la nacionalidad externa que tengan, si no hay fe, no hay salvación, mis hermanos. Pero como dijimos, esto no solamente es un mal de los judíos, sino es también lo que muchas iglesias ahora mismo creen. Muchas personas que asisten a las iglesias creyendo decir, yo soy segunda o tercera generación de cristianos. O mi padre fue el pastor, mi abuelo fue pastor. Yo he crecido en un hogar cristiano. Mucha gente, mis hermanos, confía en eso como garantía para su salvación. Nosotros podemos decir, qué bueno que tú estás siendo expuesto al Evangelio desde pequeño. Qué bueno que no tuviste que crecer en un hogar triste, con sufrimiento, con pecado, con cosas tan malas. Qué bueno. Pero muchas veces estos hombres se vuelven orgullosos diciendo, yo soy salvo. Pensando dentro de sí mismos, que son salvos porque son hijos de cristianos. Nadie es salvo, mis hermanos, por hacer esto. Como dijimos, no somos salvos, mis hermanos, por asistir a la iglesia. Ni siquiera, mis hermanos, nosotros afirmamos con mucho temor estar en la sana doctrina. Nosotros afirmamos con mucho temor, mis hermanos, creer y practicar sana doctrina. Y no tenemos temor de decirlo. Pero que esto, mis hermanos, no sea orgullo en decir, nosotros sí tenemos sana doctrina. No somos como otras iglesias, que ellos están perdidos, que no entienden. Ni siquiera asistir a una iglesia, mis hermanos, que creen doctrinas firmes, solamente asistiendo, escuchando, te hará salvo. Eso no pasa así. Si tú no crees en Cristo por la fe, tú podrás tener mucho conocimiento, más que otros, pero si no tienes fe, no hay salvación. Y esto es lo que vimos la segunda parte, que era la falsa seguridad del conocimiento. Dijimos que a los judíos les encantaba decir salmos como el Salmo 147, que dice, he manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y juicios a Israel.
No ha hecho así con ninguna otra naciones. En cuanto a sus juicios, no lo conocieron sino solamente Israel. Aleluya. Mis hermanos, ellos tenían razón. Dios reveló su ley a ellos, a Abraham, a Moisés, a su pueblo, no a otras naciones. Pero ¿para qué el Señor reveló esto? Para que ellos conocieran a Dios vivo. Sin embargo, ellos recibieron la ley y empezaron a cumplirlo de manera externa simplemente. La ley decía, no robarás, pues está bien, no robo, basta con eso. La ley decía, no matarás, pues no mato. No adulterarás, no adultero ya. Pero su corazón pecaminoso empezaba a tratar de hacer cosas de que no rompieran la ley. Por esto Jesús, mis hermanos, en el Sermón del Monte, volvió a exponer la ley. Y eso es interesante porque ¿dónde recibe la ley Moisés, mis hermanos? En el monte Sinaí. Y Jesús desde un monte hace conocer nuevamente la ley. Pero él dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Y él vuelve a exponer otra vez. Oíste que fue dicho, dijo Jesús, no matarás. Pero aquel que odia a su hermano ya es un asesino. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero Jesús dice, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Pues los fariseos, mis hermanos, eran expertos en cumplir la ley externamente. Pero su corazón estaba lleno de pecado. Por fuera eran hombres religiosos, muy buenos, pero seguían en pecado. Su conocimiento será testimonio, mis hermanos. Por eso Pablo le dice, tú que predicas que adulterar, que no hay que adulterar, adulteras. Tú que haces esto, lo estás haciendo en secreto. Como dijimos, mis hermanos, de la misma manera que en el punto anterior, el conocimiento de Dios, saber que Dios existe, saber que Jesús vino a morir por ti, saber que hay una iglesia, saber de estas cosas, no salva netamente sin fe, mi hermano. Saber esas cosas por conocimiento, sin fe, es solamente conocimiento. Ese conocimiento solamente será un mayor juicio si es que tú no tienes fe. Si tú llegas al día del juicio diciendo, yo sabía eso, ese mismo conocimiento se te dará a ti una culpa más porque se te dio mayor luz. Se te dio mucha oportunidad de escuchar el evangelio una y otra vez y llamarte a arrepentimiento, pero tú no quisiste escuchar. Te bastó con decir, yo sé que hay un Dios. Pero aquel Dios te pide arrepentimiento. Dejar pecado. Pero el conocimiento te dice, basta solamente con saber. No tienes que dejar todo. Esta es una falsa seguridad, mis hermanos. Hoy veremos la tercera, mis hermanos. Empezamos. Que es la falsa seguridad de los rituales externos. La falsa seguridad de los rituales externos, mis hermanos. Lea conmigo versículos del 24 al 29, mis hermanos. Aunque este versículo ya lo vimos, pero vamos a tomarlo porque tiene el mismo énfasis, mis hermanos, con lo que Pablo está exhortando aquí a los judíos. Versículo 24. Romanos capítulo 2, versículo 24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es, ¿qué, mis hermanos? Exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace en el exterior, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mis hermanos,
¿Por qué tomamos el versículo 24 que ya vimos el anterior domingo? Es porque esta afirmación es muy importante. Pablo dice, debido a esta vida falsa que ustedes llevan, debido a que ustedes dicen, somos el pueblo de Dios, tenemos la ley de Dios, nosotros conocemos lo que Él quiere, lo que Él no quiere, lo que Él prohíbe, lo que Él manda, nosotros tenemos esto. Ustedes afirman esto, pero por causa de esto el nombre de Dios es blasfemado. Mis hermanos, esta condenación es tan grande. Porque Pablo está diciendo, el Dios que ustedes dicen creer, la gente se burla de ese Dios. Porque ustedes no viven de esta manera. Viven falsamente. Dicen conocer algo, pero no viven de acuerdo a estas cosas. Y Dios, nuestro Dios, es blasfemado. Y está siguiendo, mis hermanos, en esta misma realidad. Tristemente, ahora hay tantas falsas iglesias, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, mis hermanos, que predican otro evangelio. Un evangelio distinto. Un evangelio que simplemente, mis hermanos, toca las emociones de las personas. Que simplemente hace sentir bien a la gente. Que no tiene que lidiar con su pecado. ¿Qué lleva a esto, mis hermanos? Iglesias falsas. Porque no son creyentes verdaderos. Son gente que se agrupa porque tiene buenas cosas. Tiene privilegios. Es parte de una gran comunidad. Se siente bien, tiene amistades. Le gusta la forma que se hace el culto. Tiene reuniones buenas. Solamente eso. Nunca tiene que lidiar con su pecado. Su vida pecaminosa. La gente del mundo sigue conociéndolo igual. Nada ha cambiado en su vida. Y esto lleva otra vez a blasfemar el nombre dentro de esas personas, porque dicen, si eso es ser cristiano, no quiero serlo. Mis hermanos, les he dicho el anterior domingo ya, esto ya fue profetizado por medio de Pablo. Mis hermanos, el hecho de que haya falsas iglesias, falsos cristianos, fue dicho por medio de Pablo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, Pablo le dijo a Timoteo, vayan conmigo, mis hermanos, ahí. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Segundo Timoteo capítulo 3, mis hermanos, versículos 1 a 5, dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Pablo dice a Timoteo, mis hermanos, la necesidad de entender sana doctrina, la necesidad de estar parado en una iglesia, mis hermanos, que proclama el evangelio, es porque va a haber tiempos donde los cuales la gente misma va a empezar a tener este tipo de pensamiento. Falsos maestros. Pablo dice, a estos evita, porque este tiempo va a llegar. Y ahora, mis hermanos, es el mayor tiempo de iglesias falsas. Nunca hemos tenido tanto falso evangelio como ahora en este siglo. No ha habido tantas sectas como ahora en este siglo, mis hermanos. Y no ha habido tanto falso evangelio como ahora en este siglo. Una gracia barata. Una gracia que te dice, puedes ser cristiano, no tienes que dejar nada. Dios quiere simplemente que te vaya bien. Dios quiere que seas una buena persona solamente. Moralismo, mis hermanos. Y por causa de esto, el nombre de Dios es blasfemado. Mis hermanos, el nombre de nuestro Dios y la gloria de su iglesia está ahora más que nunca en juego. Ahora, en este tiempo. No seamos como este pueblo, mis hermanos. No vivamos de esta manera. Que nuestra vida sea íntegra, mis hermanos. Si realmente tú eres creyente, vive de esa manera. Delante del Señor íntegramente, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos.
en la universidad, en el trabajo, en cualquier lugar. Mantén tu integridad. Muestra que Dios ha hecho una obra en ti. Vive con ese estándar. Pero ahora, mis hermanos, quiero dedicar un tiempo importante porque Pablo dice, no solamente ustedes se confían en ser el pueblo, en tener la ley, sino también confían en algo que era muy importante, la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión, mis hermanos? ¿Hemos escuchado de ese tema? ¿Sí? Médicamente, incluso es recomendable alguna vez. Aquí tenemos un doctor. Y es bueno, médicamente incluso era bueno. En nuestro contexto no se practica, pero en lugares aún del Medio Oriente se sigue practicando. Pero ¿qué significaba esto, mis hermanos? La circuncisión, mis hermanos, fue un mandato del Señor hecho para el pueblo solamente de Israel. Acompáñenme a Génesis capítulo 17, mis hermanos. Génesis capítulo 17, porque la circuncisión fue la señal, pero quiero que entendamos, mis hermanos, aún mayor, qué era lo que significaba para este pueblo la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8 primeramente. Mi amor, ¿tenemos más Biblias? ¿Ya no? Vamos a prestarle aquí. Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8 primeramente. Es que hoy vamos a leer bastantes porciones y es por eso que quiero que puedan acompañarme a la lectura. Génesis 17, mis hermanos, versículos del 1 al 8 primeramente. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Imagínense esa edad, mis hermanos. 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Ya lo tiene, no. Ya tiene. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, ¿qué, mis hermanos? He aquí mi pacto. Esta palabra es importante. Recuerden, mis hermanos, mi pacto está contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en la heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mis hermanos, esto en resumen es el pacto que Dios hace con Abraham. Un pacto, mis hermanos, que es muy importante para el pueblo de Israel. Dios, mis hermanos, lo escoge. Este es un pacto de gracia, hecho por medio de obras. Amados hermanos, hay algo tan importante en esta verdad. Bienvenidos. Margarita, pues, vente para aquí. Bienvenidos. Buen día, bienvenidos. Muy bien. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Israel recibe esta declaración de hacer un pacto entre Dios y ellos. Esta promesa, mis hermanos, fue hecha por medio de la gracia de Dios. Él le promete, escoge a Abraham, un hombre de ¿cuánto? 99 años. Muy mayor. Quizá para ese tiempo aún no tanto como ahora, porque con el tiempo se ha ido reduciendo la calidad de vida. Sin embargo, aún era mayor. Y su esposa era estéril. Imagínese eso. ¿Cómo es que Dios está diciendo a un hombre mayor de edad y a una mujer, y a su esposa, que es estéril, que no puede tener hijos, de ti saldrán grandes generaciones, de ti saldrá multitud de naciones? ¿Cómo es posible esto? Mis hermanos, este es un pacto de gracia. El pacto que Dios hace que no depende del hombre como tal, sino de él. Pero también, mis hermanos, al mismo tiempo es un pacto de obras ahora. ¿Por qué? Porque él le pide que haga algo a Abraham.
versículo 10. Estamos en Génesis capítulo 17, versículo 10. Amor, ¿tenemos Biblia? Ok. 17, versículo 10. Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días, de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado en el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Mis hermanos, aquí entra esta parte importante, pero quería que podamos entender la grandeza para los judíos. Esta no era simplemente un ritual que ellos practicaban. Ellos, cuando efectuaban la circuncisión, recordaban qué es lo que Dios había dicho de este pueblo. Tendré un pacto perpetuo con ustedes. Por gracia, yo escogí a ustedes, pero tienen que hacer algo ustedes ahora. Cumplir este mandato. Así que, mis hermanos, la circuncisión era algo grandioso para ellos, porque no fue dado para otro pueblo, sino para ellos. Y todo aquel que quisiera estar dentro de esta familia del pacto, tenía que ser circuncidado. Ahora, aquí nos preguntaban mis hermanos, ¿acaso este acto de circuncidar a un hijo, a una persona, era garantía para la salvación? No, claro que no. Pero el lenguaje que se habla aquí pareciera decir que sí. Y eso fue, mis hermanos, lo que empezó a tener el corazón de ellos. Para las personas es mucho más fácil hacer algo para decir, si yo hago esto, gano mi salvación. Si yo hago esto, ya soy salvo. Por esto, amados hermanos, que muchas sectas, muchas falsas iglesias muestran obras para poder ser salvo. Muchas religiones muestran el camino por medio de cosas que tú puedes hacer, pasos que tú debes de seguir para ser salvo. Porque a las personas les es más fácil, más que la fe, confiar en algo que no pueden ver. Es mucho más fácil tener algo que ver, algo que hacer para decir, ahora soy salvo. La fe, mis hermanos, de muchos es simplemente vana. Pero la circuncisión, mis hermanos, apuntaba a algo más importante. Ese acto externo era un testimonio para hacer algo mucho más importante. La circuncisión del corazón. Del corazón. Y no pasa mucho tiempo para que el Señor le recuerde esto. Le recuerde esto, mis hermanos. El cortar el prepucio del varón, mis hermanos, del órgano del varón, significaba, mis hermanos, purificar esa parte más importante por el medio del cual viene la generación. ¿Sabían incluso, mis hermanos, que en muchas culturas antiguas, cuando una persona juraba en un testigo, ante un juicio, lo hacía tocando sus partes íntimas? ¿Por qué? De ahí viene la palabra testificar, que viene de la palabra varón, de los testículos. ¿Pero por qué? No era un acto malo, sino venía porque estaba jurando sobre su propia descendencia, lo más importante que tenía. Ahora, mis hermanos, cuando se hace este acto, está de alguna manera transmitiendo este símbolo, es decir, tienes algo mucho más importante que purificar. Es el corazón. Es el corazón. Escuchen, mis hermanos, lo que Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio, mis hermanos, vayan conmigo ahí. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 a 16. Deuteronomio es el quinto libro, mis hermanos. Está después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 en adelante. Recuerden que este libro, mis hermanos, Deuteronomio, fue escrito para la segunda generación. ¿Qué pasó con la primera? Murió en el desierto. Estos son hijos de los que salieron de Egipto. Deuteronomio es el segundo escrito, para que ellos puedan recordar qué es lo que sus padres hicieron, lo que hicieron mal y que no vuelvan a caer en los mismos errores. Porque ellos perecieron.
Y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés vuelve a decirles esto, lo importante. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 en adelante. Ahora pues, dice Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros de entre todos los pueblos, como este día. Pero noten estas siguientes palabras, mis hermanos. 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis pues más vuestra cerviz. Mis hermanos, por medio de Moisés, el Señor le dice, lo que fallaron sus padres es tener la confianza en esa circuncisión. Decir, oh, ya estoy purificado por fuera, no importa lo que hago, yo soy salvo. Pero ellos perecieron y murieron en el desierto. Por esto Moisés está diciendo, eso no es lo que Dios se agrada solamente. Circunciden, quiten el pecado de vuestro corazón. No estén más con ese orgullo, diciendo no tengo pecado, no tengo nada que temer. Quiten el pecado de vuestro corazón si de verdad queréis agradar a Dios. Moisés está diciendo la verdad acerca de la circuncisión. Y vemos esto, mis hermanos, que tiene resultado. Vemos en hombres como Josué, Caleb y sus familias que decidieron hacer esto. Tener la fe en el Señor. Ellos entraron. Pero no tardó mucho tiempo, mis hermanos, para que otra vez el pueblo de Israel volviera a tener la confianza en ese ritual externo de la circuncisión. Jeremías capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. No sea que mi ira salga con fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Otra vez un llamado, mis hermanos, por medio de los profetas, circuncidad vuestro corazón. Quiten ese pecado de ustedes. No sea pues que mi ira salga por la maldad de vuestras obras. Mis hermanos, esto era lo que significaba la circuncisión. Esto es lo que apuntaba a la circuncisión. No era simplemente un ritual externo, mis hermanos. Era algo que debía de ser de testimonio para que ellos dijeran, hay algo mucho más importante. El corazón. El corazón. Quitar el pecado, mis hermanos. Vivir en esta nueva vida en Cristo. El llamado al arrepentimiento sigue siendo el mismo, mis hermanos. El llamado a una vida eterna es dejar el pecado. El arrepentimiento consiste en fe y dejar el pecado. Es quitar ese pecado del corazón. Pero ¿cómo podemos hacer esto, mis hermanos? ¿Cómo podemos quitar esa naturaleza pecaminosa de nosotros? Es lo que Pablo va a hacernos ver ahora. Pero quería, mis hermanos, que podamos entender ese tema importante de entender la circuncisión y lo que significaba para los judíos. Para ahora, no vamos a entrar tanto en detalle, pero en Romanos vamos a tener esta comparación entre un grupo, el circunciso y el incircunciso. ¿Ok? ¿Entendemos las dos palabras, mis hermanos? Circunciso, aquel que ha sido circuncidado, e incircunciso, pues lo que no ha sido circuncidados. Los dos hombres. ¿Ok? Y Pablo está comparando a ambos. Vayan conmigo, Romanos capítulo 2, versículo 25. Ahora, entendiendo este tema de la circuncisión, veamos cómo esta comparación, mis hermanos. Pablo dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Noten esta palabra, mis hermanos. Pablo no está diciendo, dejen de hacerlo, o eso está mal, o eso nunca fue bueno. En este punto, mis hermanos. ¿Por qué? Él dice, la circuncisión es buena, aprovecha, pero hay una condicionante. Si guardas la ley. Si tú guardas la ley, lo que estás haciendo es algo bueno. Porque Dios te lo ha mandado a los judíos. Pero si eres transgresor de la ley, o sea, si tú eres circuncidado, pero eres transgresor, tú no cumples la ley de Dios, tu circuncisión
viene a ser incircuncisión. Es como si nunca hubiese hecho nada. Pero ahora lo contrario, versículo 26. Ahora toma al hombre que no es circuncidado. Dice, pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley. ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? Aquí, mis hermanos, entra un punto muy importante. Porque Pablo está comparando a aquellos que confiaban en este acto de decir, nosotros ya hemos sido circuncidados, somos hijos de Abraham, somos hijos judíos. Tenemos la garantía de la salvación porque somos esto. Pablo está diciendo, si tú no guardas la ley, es en vano que tú te jactes de ser judío. Si tú no guardas la ley, eso que estás haciendo es en vano. Y aquel que no es judío, que no ha sido circuncidado, pero él guarda la ley ante Dios, ¿acaso eso no será tenido como lo que realmente significa la circuncisión, que es quitar el pecado? 27. El que físicamente es incircunciso, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Ahora, aquí vamos a un punto importante, mis hermanos. ¿Qué persona guarda perfectamente la ley? Entonces, como decimos aquí, Pablo, ¿de quién está hablando? ¿Quién puede cumplir la ley perfectamente? Aquí hay, mis hermanos, un dilema tan grande. ¿Quién fue el único que pudo cumplir perfectamente la ley? Una sola persona. Fue Cristo. Cristo, mis hermanos. Solamente Cristo. Ahora, ¿nosotros podemos cumplir esto perfectamente? Quiero que entendamos algo. Hay una doctrina gloriosa que es la doctrina de la imputación del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Esta doctrina, mis hermanos, afirma que hubo un cambio, un glorioso cambio. En la cruz, Cristo paga y toma nuestro pecado. Todos los pecados, pasados, presentes y futuros, Cristo lo toma y Él se hace pecado por nosotros. Él siendo justo. Él habiendo cumplido cada día y cada segundo de su vida la ley perfecta de Dios. Él pudo cumplirlo. Pero Él se toma a sí mismo. Él se hace pecado por nosotros. Toma nuestro pecado y lo aplica a Cristo. Pero no nos deja vacío, mis hermanos, sino que ahora la justicia de Cristo, la justicia de aquel que vivió justamente, perfectamente, ahora Dios lo aplica a nosotros. Por esto, amados hermanos, en el Evangelio tenemos este gran dilema. ¿Cómo es que un Dios justo puede perdonar a pecadores culpables sin dejar de ser justo? Dios no puede decir simplemente te perdono, porque eso iría contra su justicia. Lo que clama su justicia es que un pecador sea castigado por su pecado. Si Él es justo, debería hacer eso. Pero por eso entra Cristo ahí. Porque Dios no pasa por alto nuestro pecado. Dios no pasa por alto y dice, no me importa tu pecado ahora. No. Él toma nuestro pecado y lo aplica a su Hijo, Cristo. Cristo sufrió en la cruz la ira del Padre, mis hermanos. Cristo pagó los pecados que nosotros debemos pagar. Pero Dios también toma la justicia de su Hijo y lo aplica a nosotros. Y ahora por eso somos justificados. Por eso ahora, mis hermanos, nosotros podemos cumplir la ley. Aunque hay remanente de pecado, mis hermanos, ya somos santos delante de Él. No por nuestras obras, sino por la obra de aquel que nos salvó. A esta persona, mis hermanos, se refiere Pablo. Personas que Cristo ha salvado. Que no fueron, mis hermanos, por los rituales externos, sino aquellos que confiaron en Él por la fe. Pablo dice, ellos te juzgarán a ti. Que con la letra de la ley y la circuncisión, aún así eres pecador. Porque los judíos, mis hermanos, recibieron esto. Recibieron la ley, recibieron la revelación del Señor, la palabra. Por medio de su pueblo, mis hermanos, Cristo vino. Estamos en un tiempo de Navidad. Mucha gente ahora celebra la Navidad. ¿Pero qué significa realmente la Navidad? ¿Cuál es el énfasis
¿Cuál es el sentido de esa Navidad, mis hermanos? Y sabemos que Jesús no nació ahora. Bueno, hay teorías que afirman eso, pero lo que creemos que no, mis hermanos. Más allá, mis hermanos, no quiero entrar en ese debate si es que hay o no hay. Más allá de esto, mis hermanos, el punto es entender qué significa este nacimiento. En Judea, mis hermanos, de Belén, en Belén de Judea, perdón, nace el Salvador del mundo. De la sangre judía de Abraham mismo. Algo que ellos esperaban. Nace este Salvador. Pero aquellos que eran circuncidados lo rechazaron. Lo rechazaron. Ellos confiaron en su conocimiento, confiaron en su ley. Y Pablo dice, ustedes confían en su circuncisión. Y ahora toma este punto, versículo 28. Llega esta afirmación, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío. Otra vez, Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente. Esto puede chocar mucho en la cabeza de los judíos, porque dice, ¿qué te pasa, Pablo? Dios mismo dijo que el circuncidado sería parte de su pueblo, y el que no es circuncidado no sería parte de su pueblo. Pero otra vez, ellos entendieron mal lo que esa circuncisión apuntaba, que era el corazón. Al corazón. Por esto Pablo dice, no es judío, no es parte de este pueblo verdadero que Dios escogió, aquel que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. Mis hermanos, desde este punto, amados hermanos, en adelante Pablo empezará a tratar con esta verdad bíblica. No hay dos pueblos. No hay dos pueblos. No hay un pueblo terrenal y un pueblo espiritual. Solamente hay un pueblo, aquellos verdaderos hijos de Dios, aquellos que han sido circuncidados de corazón solamente, son el pueblo de Dios. Aquellos son los israelitas verdaderos, los judíos verdaderos. No son los que son exteriormente, sino los que son en el interior. No son los que fueron circuncidados por fuera, sino los que fueron circuncidados del corazón. Ellos son los que son el pueblo de Dios. Amados hermanos, por esta razón, la iglesia ahora no es un reemplazo de Israel. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia no es el plan B del Señor. La iglesia es el mismo pueblo que Dios trajo desde Abraham, mis hermanos. Que antiguamente se llamó Israel, pero ahora se llama iglesia, la iglesia de Cristo, compuesta por judíos y gentiles. Por esto Pablo en Gálatas capítulo 3, vaya conmigo ahí mis hermanos, Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 29, al 29, dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, esto es nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo este ayo, bajo este maestro, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Amados hermanos, nosotros no somos diferentes a ellos. Esa historia es nuestra historia. Cristo fue prometido para nosotros también. Mis amados hermanos, nosotros somos parte del linaje de Abraham. Él es nuestro Padre. Somos herederos de esas promesas grandiosas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y qué es lo que más ha prometido, mis hermanos? ¿Qué apuntaba esa tierra prometida? ¿Cuál es esa tierra prometida? Cristo. Cristo. Pero también es aquello que Cristo traerá en su segunda venida. Aquello que hace un momento he cantado, mis hermanos, sus promesas son fieles. Son como rocas firmes que se cumplirán. Él ha prometido, he aquí, me voy a preparar lugar para vosotros. Pero también, mis hermanos,
En su palabra nos revela que hay cielos nuevos y tierra nueva. Y eso hablaba en esta semana, mis hermanos, con algunas personas. Nuestra vista es tan corta, mis hermanos, que te hace pensar que esta vida es la única que vas a vivir. Nuestra vista es tan corta que pareciera que los 70, 80 años que vas a vivir aquí, 90 años, son los únicos que tiene. Y la vida te dice, disfruta que la vida es una sola. Disfruta, haz lo que tú quieras, vive porque la vida es una sola. Pero mis amados hermanos, esto no es verdad. La eternidad con Cristo es mucho mejor. Una eternidad compara solamente 70, 80 años en dimensión con una eternidad completa que no tiene final. Y Él ha prometido a su regreso purificar la tierra. En nuestra resurrección, mis hermanos, con nuestros cuerpos ya sin pecado, glorificados, habitaremos con Él. Esa es la verdadera tierra prometida, la cual Adán perdió. Pero que Cristo, el segundo Adán, sí pudo hacer posible para sus hijos. Es ahí donde Cristo dijo, ya no hay llanto, no hay dolor. Ahí es donde el Señor quiere llevaros. Por esto Jesús dijo, no os afanéis en esta tierra. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos. No está diciendo que no trabajemos, mis hermanos. No, sino que ese no sea el fin de tu vida. El fin de tu vida no es tener una casa. El fin de tu vida no es tener lujos en esta tierra solamente. Haced pues tesoros en los cielos. Ahí está vuestra herencia. Ahí está vuestra recompensa. Jesús, aquel dueño de todo el universo, mis hermanos, no tuvo ni siquiera una casa. No tuvo dónde acostar su cabeza. Nos enseñó humildad, mis hermanos. Nos enseñó que hay algo mucho más importante que esta tierra. La vida venidera. La pregunta es, ¿en qué está puesta tu confianza para llegar a ese punto? Algún día tú y yo, mi hermano, tendremos que afrontar la muerte. Eso no depende de la edad que tengas. Tal como vimos el miércoles, un padre que estaba pidiendo por su hijo que estaba enfermo, a punto de morir. Y Jesús obra para eso. Comúnmente pensamos que los hijos enterraremos a nuestros padres. Pero ¿qué garantía tienes de eso? ¿Qué garantía tienes que tú vas a llegar a la edad que crees que vas a llegar? ¿Estás listo para la eternidad? La pregunta es, ¿en qué confías? ¿En qué confías para que el Señor te salve? ¿Eres como los judíos que confías? Es que yo asistí un tiempo a la iglesia. Es que yo escuché mucho del Evangelio. Yo sé mucho de la Biblia. Yo he leído mucho la Biblia. Está bien, qué bueno que asistas. Qué bueno que leas la Biblia. Qué bueno que sabes esto. Pero si tú no tienes fe, tú serás echado al infierno justamente. Y mayor condenación, ¿por qué? Porque se te habló y te dijo una y otra vez. Se te llamó al arrepentimiento, se te llamó al Evangelio. Pero tú confiaste que eres una buena persona. ¿En qué está puesta tu confianza? Pablo termina diciendo que los verdaderos judíos no buscan alabanza que proviene de los hombres, sino la de Dios. En el español no es muy impactante esto, pero para los judíos sí es. ¿Por qué? Judá, mis hermanos, proviene de la palabra, judío proviene de la palabra Judá, y Judá es alabanza o alabado. Eso significa Judá. Es uno de los nombres que yo quiero para un hijo varón. Espero. Si algún día ven por el pequeño, pues va a ser Judá. Pero no por los judíos, mis hermanos, sino porque me gusta el nombre Judá. Pero ellos, mis hermanos, les gustaba este nombre. Porque decían, nosotros somos este pueblo que no solamente alaba, sino que Dios nos ha exaltado a nosotros. Somos los alabados de Él. Él nos ama más que otras naciones. Pablo dice, los verdaderos judíos no buscan esa adoración. No buscan esa alabanza que proviene de los hombres, sino que proviene de Dios. Viene reconocimiento de Dios, mis hermanos. No hay otro mayor reconocimiento, amado hermano, que el que recibiremos algún día en su venida. Algún día, mis hermanos, escucharemos las palabras gloriosas de Cristo. Buen y siervo fiel.
entra al gozo de tu Señor. Esas palabras serán de consuelo para nosotros. Vivimos para esto, mis hermanos. No vivimos para buscar la gloria del mundo. No vivimos para buscar las cosas pasajeras de esta vida. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Hermanos, hemos sido creados para conocer al Dios vivo y verdadero. Hemos sido creados para esto. Quiero terminar esta mañana preguntándote, ¿este es el sentido de tu vida? ¿Para qué vives, mi hermano? Querido amigo, si tú no tienes un sentido en la vida y estás sobreviviendo en esta vida, algo está mal. Algo está mal. Tú y yo hemos sido creados para conocer a Dios. Y nuestro corazón solamente estará tranquilo cuando estemos con Él. Tú vas a querer buscar ese placer y ese gozo en otras cosas, en esta vida que te ofrece. Placeres, orgullo, fama, gloria, un gran nombre para ti. Pero dentro de ti siempre vas a saber que algo te falta. Dios te ha creado para Él. Somos el reflejo de esa gracia, de esa gloria. Pero si aún confías en tus buenas obras, si confías en que tú puedes hacer cosas externas para ganar tu salvación, si te han convencido que tú puedes cumplir rituales, que tú puedes ir de peregrinaje, que tú puedes cargar a una virgen para llegar a tener salvación, has sido muy engañado. Pues nada de eso te trae salvación. Por esto te imploro con el mayor amor posible, deja la confianza que tú tienes en ti mismo. Deja el orgullo que tú tienes en ti. Busca al Señor. Y solamente en Él hay salvación. Hoy aún es tiempo de gracia. Aún hoy el Señor está pronto para perdonarte. Cristo ha dicho, nadie que viene a mí le echo fuera. Él está listo para ser nuestro Salvador. Ven a Cristo. Y nosotros, amados hermanos, que confiamos en Él, no confiemos nuevamente en cosas externas. No confiemos ni en el bautismo. Mucha gente cree que ha sido bautizada y que eso ha sido salva ya por eso. Eso no ha sido por eso, mis hermanos, es por Cristo. La salvación es una muestra de lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón. El bautismo es esa muestra de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Si alguien ha sido bautizado sin fe, realmente ese bautismo no es válido. Pero si ha sido hecho con fe, vive en ese testimonio, mi hermano. Como iniciamos diciendo, no sea la razón por la cual el nombre de Cristo es blasfemado. El nombre de nuestro Dios es blasfemado. Vive íntegramente. Luchemos contra el pecado. Vivamos para el Señor. Oremos, hermanos. Señor, damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por el amor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra Cristo. Gracias, Señor, porque nos permites examinar nuestros corazones, Señor. Y de seguro hay mucho pecado. De seguro, Señor, hay muchas cosas que corregir en todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a no confiar en otras cosas, Señor, en cosas externas, sino solamente en Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo pido. Bendice, Padre, a las visitas hoy que vinieron. Bendice, Señor, a mis hermanos que escucharon la palabra. Que tú produzcas frutos, Señor, de arrepentimiento, de fe, de confianza, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.